Buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo a este acto que es prolongación, continuación del acto solemnísimo que celebramos el otro día en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que estuvo precioso. Ya le di la enhorabuena al alcalde y a la concejal también, porque fue especialmente emotivo. Y hoy seguimos aquí en el colegio y quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento que quiso que este acto se celebrara aquí en la sede del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que para nosotros es un honor que tenga lugar aquí, y por eso quiero darles a todos la bienvenida, lógicamente en primer lugar a las homenajeadas y a los colegiados porque están en su casa, y a los demás que no son colegiados para que se sientan como en ella, porque hoy es su casa, por supuesto. Y este acto quiere ser prolongación de aquel que celebramos en el Ayuntamiento, pero dando más protagonismo a las homenajeadas. Es una pena que hoy nos van a faltar dos, por motivos familiares. Tanto María Farnés, yo nunca la llamo María Farnés, Farnés Martínez Frigola y también Carmen Pitti, por motivos familiares que han tenido que atender ineludiblemente, pero en fin, las tenemos muy presentes y seguro que nos habrían aportado muchísimas cosas, sobre todo también Farnés, la primera fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Carmen Pitti, la primera decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Para mí es un honor recibir hoy a estas tres mujeres. Las otras las tenemos en nuestro pensamiento. Las conozco, he venido sin papeles porque las conozco desde hace muchísimos años. Paqui, desde que se incorporó a la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, aunque tiene un antecedente porque yo conocí a su padre, que fue magistrado de la Audiencia Provincial, y recuerdo, Paqui, con qué cariño miraba a tu padre cuando celebramos los juicios diciendo, bueno, este pipiolo que está aquí diciendo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente. Esmeralda, cuando llegó al Juzgado Penal número 1, en aquel palomar en la calle Candelaria, donde estaban, que hacía un calor horroroso, y ahí empezó en el Juzgado Penal número 1, aunque celebrábamos en Ruiz de Padrón. Me acuerdo perfectamente de aquellos juicios. Y me acuerdo de una vez, una anécdota por contarles, estábamos en un clima distendido en familia. Me acuerdo una vez que estaba esperando a que se celebrara mi juicio y de repente sale la magistrada, sale Esmeralda. Ay, Chema, por favor, hazme este juicio, que no ha venido el abogado y llevamos no sé cuánto tiempo intentando celebrarlo y tal. No te preocupes, mira, es una cosa muy sencilla. Me lo explicó, me lo leí enseguida y entramos y celebramos. Me acuerdo perfectamente de ese juicio, de esa anécdota, ¿no? Y luego pues ha desarrollado toda su carrera profesional aquí en Santa Cruz de Tenerife, después del juzgado penal en la Audiencia Provincial, la sección sexta, y ahora como juez decana, que seguro que estará haciendo una labor maravillosa, emulando a su predecesor, nuestro querido presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Lorenzo. Y luego está aquí Mari Pelayo, que María Dolores Pelayo pues lo ha sido todo en nuestra democracia, y es un ejemplo y también es un motivo de orgullo para nuestro colegio el que una de sus colegiadas pues haya participado en tan importantes decisiones en el Parlamento Nacional, en el Senado, en las Cortes Constituyentes, bueno, pues y luego en el ejercicio profesional, porque nunca lo ha dejado. Yo recuerdo de haberme llamado ella hace relativamente poco, oye, Chema, ¿qué hago con esto y tal y cual, ¿no? Y ahí estaba todavía ella luchando, pues la verdad es que es un ejemplo. Pero en fin, no quería yo hoy monopolizar esta intervención, porque lo que se trata es de que sean ustedes las que participen en este coloquio para aportarnos sus experiencias y lo que la mujer aporta al mundo de la justicia, que a mí me parece que es muchísimo. Yo que lo he visto ya son 30 y pico años, no diré cuántos tantos, ¿no? pero ya son muchos años viendo y veo cómo va evolucionando y cómo van evolucionando también los órganos jurisdiccionales. Yo ahora ya por defecto no digo nunca el juez, digo la jueza, porque las jueces de lo penal son todos juezas, menos uno. Los de primera instancia todos menos uno, las de lo social prácticamente igual. O sea que, bueno, ahí van ellas. Y eso me parece que es un avance. Es verdad que el otro día comentábamos que en los puestos superiores todavía
todavía no, pero ahí tenemos a Farnés, de fiscal superior, y en la audiencia pues hay secciones que están compuestas íntegramente por magistradas, en la sección tercera, y ya se van incorporando, y en las secciones penales también están muy incorporadas las magistradas, ¿no? Y por eso, y en todos los ámbitos, notarias, todos los ámbitos de la justicia, pues se van a montar. Pero estoy seguro de que serán ellas las que mejor nos puedan contar cómo lo ven ellas desde dentro, ese proceso de incorporación de la mujer a la justicia, y todo lo que han aportado y todo lo que pueden aportar, que a mí me parece que es muchísimo. Vamos a ver también luego, después de las palabras de Puri, que ahora le voy a dejar a ella la palabra, unos vídeos grabados a ellas 5, me parecen preciosos, y creo que nos vale la pena que los veamos. Yo los voy a ver otra vez encantado, y que ellas pues nos transmiten esas impresiones personales que me parecen tan valiosas. Nada más, no quiero alargarme más, ellas son las protagonistas, y reitero mi agradecimiento por haber querido coger el ayuntamiento, el colegio, para celebrar este acto. Mi felicitación efusiva, ellas lo saben, las admiro, no las aprecio, las admiro, a las 5, porque creo que han desarrollado una tarea. Veo a Paqui y me acuerdo de todos los juicios que hemos celebrado del jurado, que he aprendido muchísimo, Paqui, he aprendido muchísimo de ti, muchísimo. Y nada, sin más, cedo la palabra a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para que nos diga unas palabras, y luego pasamos a ver los vídeos y a ya las intervenciones de nuestras homenajeadas. Muchas gracias. No me voy a repetir porque me ha pisado la mitad de lo que venía a decir, o sea que no me voy a repetir. Solo quería excusar al alcalde porque hoy le ha sido imposible venir, tiene una agenda horrorosa, y la verdad que me pide de verdad que le excuse pues el haberse perdido la oportunidad de disfrutar de lo que nos van a contar tanto Paqui como Esmeralda y como María Dolores, y es una pena que no nos hayan podido acompañar Carmen y Farnés. ¿Qué decirles de ellas? Ustedes las conocen mejor que yo, están en su casa. Esta mañana coincidimos Paqui y yo en un cierre de una jornada de un proyecto que patrocina el Ayuntamiento de Santa Cruz dentro del programa de subvenciones de igualdad, y me permití la licencia de coger una parte del discurso que el otro día llevó a cabo Farnés en nombre de las 5 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ese discurso yo creo que vale la pena enmarcarlo. De hecho, está en la página web, en el Facebook de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que ha tenido que avanzar las mujeres a lo largo de los años, desde 1933, que empezó ella su relato, hasta 1990, que parece que hemos avanzado lo más grande. Y fue como decía ella, y como ustedes tres saben y expresaron el otro día, hace 2 días. Esos derechos se han conquistado hace 2 días, y las nuevas generaciones esos derechos no saben que se han conquistado hace tan poquito tiempo. Ustedes 5 han puesto en valor no todo el camino que ha llevado a la conquista de esos derechos, sino que han luchado para ser referente de mujeres en el ámbito de la judicatura, de las que vienen y de las que vendrán, porque son memoria también de todas esas mujeres que están ahí luchando por tener sus referencias. Yo les agradezco enormemente, las estoy conociendo un poquito más ahora, las conocí el otro día en el vídeo. Me gustó muchísimo el oír a Esmeralda decir que las barreras muchas veces no las ponemos nosotras. Estábamos hablando de conciliación y hoy vemos cómo es una realidad el que la conciliación todavía sigue siendo cosas de mujeres, pero ellas han sido 5 mujeres empoderadas que nos han demostrado que se puede llegar a lo más alto y seguir siendo referentes para su familia, para las mujeres que vienen atrás y para todas nosotras. Les agradezco enormemente, que se lo dije en su momento, que hayan aceptado este reconocimiento que les ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de la mano del Consejo Municipal de las Mujeres, y desde luego el Ayuntamiento nos ponemos a disposición de todos los colegiados, las colegiadas, y de verdad que ha sido un honor compartir con ustedes
estos días. Les estoy tremendamente agradecida. Muchas gracias. Este premio supone un enorme orgullo. En primer lugar, porque sea del Ayuntamiento de la ciudad, donde yo llevo prácticamente toda mi vida desempeñando mi faceta profesional. En segundo lugar, porque este ayuntamiento haya entendido que este año debe darse este reconocimiento a las mujeres juristas y que dentro de las mujeres juristas haya pensado en mí precisamente para ser merecedora del mismo. Indudablemente es uno de los premios que siempre llevaré con mayor orgullo. La Fiscalía, a nivel de base, somos más fiscales mujeres que fiscales hombres. Sí es cierto que en los cargos directivos suele haber aún una cierta diferencia, pero también es cierto que en la Fiscalía, que es lo que yo más puedo conocer, esta diferencia cada vez es mucho menor. En la Fiscalía General del Estado, la jefa de la Fiscalía Técnica es una mujer, la teniente fiscal del Supremo es una mujer, la inspectora es una mujer. Es decir, es cierto que yo creo que la Fiscalía en 3 años ha sabido, digamos, rebobinar, ha introducido la perspectiva de género en la designación de cargos de dirección y digamos, no hemos llegado, efectivamente no hemos llegado a la igualdad plena, pero sí nos estamos acercando, ¿no? Esto va a tener que cambiar forzosamente porque ya las bases, tanto en jueces como en fiscales, es mayoritariamente femenina que masculina. Yo creo que la igualdad entre mujeres y hombres no existe actualmente aún. Hemos mejorado mucho, pero lo cierto es que la igualdad no la hemos alcanzado. Seguimos siendo las mujeres cuidadoras. Si alguien tiene que sacrificar algo para la familia, aún hoy por hoy, la mayoría que lo realiza es la mujer y no el hombre. También es cierto que las nuevas generaciones de fiscales van teniendo cada vez otra mentalidad y yo espero que en un futuro ellas logren la total igualdad. ¿Qué consejo podría dar? Que no hay barreras, que nosotras no tenemos ningunas barreras, que no hay hijos ni padres a los que tengamos que cuidar que no podamos seguir desarrollando nuestro trabajo. Yo he tenido 2 hijos, pero no me ha impedido para nada ejercer mi profesión. He sacrificado horas de sueño, he sacrificado horas de ocio, pero yo lo que tengo claro es que las mujeres no tenemos ninguna barrera. Mi experiencia en el órgano de violencia sobre la mujer número 1 fue excelente. Venía de estar 28 años en órganos de enjuiciamiento, los últimos 14 en la audiencia provincial y para mí eso fue volver a bajar a trincheras, es decir, a tomar contacto con la realidad directa. Todos aquellos cargos que no son por libre elección, sino que son por escalafón, los ocupamos absolutamente en la medida o en la proporción en las que estamos en la carrera judicial. Y ahí sí que evidentemente estamos en la función pública, no hay discriminación alguna. Lo que sí existe es en los cargos de libre designación. Me estoy refiriendo a presidencias de las audiencias provinciales, presidencias de los tribunales superiores de justicia, y ahí es donde radica esa desigualdad. Yo no lo calificaría de discriminación, lo calificaría simplemente de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Es innegable que cuando una mujer comprometida con su profesión y a la vez comprometida con su familia y con su descendencia tiene que compatibilizar ambas funciones, el techo de cristal juega un papel fundamental. En la carrera judicial solo lo hay para los cargos de libre designación y los cargos representativos. Yo, por ejemplo, soy ahora mismo decana exclusiva de Santa Cruz de Tenerife y soy la primera mujer decana de Santa Cruz de Tenerife. Todos los demás fueron hombres. Siempre es una alegría recibir un premio, ya no por el premio en sí, sino porque te das cuenta que hay reconocimiento. La gente lee un auto, lee una sentencia y no sabe todo lo que hay detrás de eso. Y todo lo que hay detrás en un juego de violencia, de escuchar a una víctima, de sufrir con ella, de estar al pie de donde está ocurriendo el problema. Entonces, que alguien desde una institución que no es la judicatura te reconozca ese mérito, pues hombre, siempre es una alegría porque sabes que no es trabajo hecho en balde. El ser referente para cualquier persona, pero para una mujer y que haya sabido encontrar su vocación, haya sabido encontrar su futuro porque se ve reflejada en el tuyo, para eso es una satisfacción impresionante. Y lo que les diría es, pues lo que yo siempre le he dicho a mis hijos, piensa lo que quieres ser, y querer es poder, es decir, hazlo. No hay barreras, no hay obstáculos y que con su dedicación, con su esfuerzo y con la fuerza que damos ahora todas las mujeres juntas se puede conseguir absolutamente todo.
Lo primero me puse muy nerviosa, parece mentira con lo mayor que soy, no por el premio en sí, sino porque se acordaran de mí como profesional, que sigo trabajando y colaborando para ganar cada vez más espacios de igualdad. A lo largo de esos 10 años que yo estuve como delegada en los juzgados de violencia y en toda la provincia, yo recuerdo de esta circunstancia el día 30 de junio del 2005. Fue impactante ver al día siguiente, 30 de junio del 2005, 9 detenidos, pero sobre todo lo que conllevaba estar detenido. Fue un choque con una realidad negada, ninguneada, pero existente. Y cuando yo empecé ese mito, que a mí no me cogió tanto, ese mito de alardear de ser una superwoman. Yo llego a la casa, la tengo estupenda, hago mi trabajo, ¿qué tal? Y de pronto crío a 3 chiquillos, 2 o 1, y encima, vamos, estoy estupenda físicamente, porque se vendía un mito que no dejaba de ser una esclavitud y una desigualdad tremenda para las mujeres. Ahora habla uno de conciliación como si fuera el gran invento. Intentábamos conciliar restando mucho tiempo a la vida personal y familiar, pero no se nos ha facilitado nada la vida, porque además seguía el estereotipo que los cuidados de los hijos, el colegio, las tutorías y todo le correspondía a la madre, profesional o no, daba lo mismo, ahí no había ninguna distinción. Pues le llama a uno la atención con la perspectiva que tenemos o que tengo yo como profesional y comprometida también con la violencia, que no hemos transmitido adecuadamente esa igualdad, no se han transmitido adecuadamente valores desde la educación, no se han transmitido valores desde la convivencia diaria, se toleran situaciones que las ves en la misma calle, las ves en la playa, y se nos ha adormecido un poco la conciencia, y eso no deja de ser una desigualdad tremenda. Este premio supone un enorme orgullo. En primer lugar, porque sea del ayuntamiento de la ciudad, donde yo llevo prácticamente toda mi vida desempeñando mi faceta profesional. En segundo lugar, porque este ayuntamiento haya entendido que este año debe darse este reconocimiento a las mujeres juristas, y que dentro de las mujeres juristas haya pensado en mí precisamente para ser merecedora del mismo. Indudablemente es uno de los premios que siempre llevaré con mayor orgullo. La Fiscalía, a nivel de base, somos más fiscales mujeres que fiscales hombres. Sí es cierto que en los cargos directivos suele haber aún una cierta diferencia, pero también es cierto que en la Fiscalía, que es lo que yo más puedo conocer, pues esta diferencia cada vez es mucho menor. En la Fiscalía General del Estado, la jefa de la Fiscalía Técnica es una mujer, la teniente fiscal del Supremo es una mujer, la inspectora es una mujer. Es decir, es cierto que yo creo que la Fiscalía en 3 años ha sabido, digamos, rebobinar, ha introducido la perspectiva de género en la designación de cargos de dirección, y digamos, efectivamente no hemos llegado a la igualdad plena, pero sí nos estamos acercando, ¿no? Esto va a tener que cambiar forzosamente, porque ya las bases, tanto en jueces como en fiscales, es mayoritariamente femenina que masculina. Yo creo que la igualdad entre mujeres y hombres no existe actualmente aún. Hemos mejorado mucho, pero lo cierto es que la igualdad no la hemos alcanzado. Seguimos siendo las mujeres cuidadoras. Si alguien tiene que sacrificar algo para la familia, aún hoy por hoy, la mayoría que lo realiza es la mujer y no el hombre. También es cierto que las nuevas generaciones de fiscales van teniendo cada vez otra mentalidad, y yo espero que en un futuro ellas logren la total igualdad. ¿Qué consejo podría dar? Que no hay barreras, que nosotras no tenemos ningunas barreras, que no hay hijos ni padres a los que tengamos que cuidar que no podamos seguir desarrollando nuestro trabajo. Yo he tenido 2 hijos, pero no me ha impedido para nada ejercer mi profesión. He sacrificado horas de sueño, he sacrificado horas de ocio, pero yo lo que tengo claro es que las mujeres no tenemos ninguna barrera. Yo estuve trabajando en el ayuntamiento, yo estuve 4 años de concejala en el ayuntamiento de Santa Cruz, arrimando el hombro para sacar adelante los problemas que tiene o ha tenido el municipio, ¿no?
Estoy muy orgullosa de lo que hice con el Código Civil. Se modificó, lo modifiqué, era ponente principal yo. Más de 500 artículos. Patria potestad, régimen económico matrimonial, herencia, tutela. Y además se modificaron con una cierta apoyo y unanimidad por parte de las Cortes. Pero no fue solo eso, fueron un montón de leyes, las de la herencia, en fin, y sobre todo, a mí lo más que me interesaba era ya no solo los derechos que tenía la mujer en el matrimonio, que no tenían ninguno, el marido mandaba siempre, hasta que se trabajó en ese proyecto y lo sacamos adelante y ahí están todavía, y siendo utilizados por los letrados y las personas que quieren liberarse pues de algunas normas que habían antes en el régimen económico matrimonial. Decidí fundar la Asociación Canaria de Mujeres Juristas. Hicimos un buen trabajo, las juristas, estuvimos viajando por todas las islas para enseñar a defenderse a las mujeres, eso fue lo primero, nuestras paisanas, de cómo podían defenderse, hacíamos artículos de opinión e incluso acciones para que el gobierno rectificara medidas que habían organizado, así porque sí, sin sentido cuando habían otras cosas que eran prioritarias. Yo creo que hablando la gente se entiende y eso, yo llegaba allí y decía, esto no se trata de ti o de mí, del gobierno este o del otro gobierno, se trata de que estas cosas que están en la normativa actual hay que modificarlas. Es una ofensa para las Canarias que se nos trata así por parte del legislador canario. Entonces, a partir de ahí hemos tenido más facilidades, pero no muchas, hasta que no conseguimos conquistar el Instituto Canario de la Mujer, que ahí es cuando ya empezó a hacerse acciones, pues teníamos dificultades. Bueno, muy emocionantes los vídeos, ¿verdad? Y ahora llamo a las tres homenajeadas y a Eloísa Merino, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que es la que va a moderar el debate y la que también ha estado detrás de la organización de este evento, la que agradecemos muchísimo todo el trabajo que ella desarrolla. Adelante. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con estas mujeres. Para mí es un honor estar con ellas. Y es un honor también haber participado en los vídeos que se han visto. Y tengo que decir que la Constitución que hemos estado viendo es un ejemplar único que tiene María Dolores, hecho a mano, impresionante. Lo tiene ella cubierto con, ¿verdad, María Dolores? Con una manta. Y bueno, a mí me encantó verlo. La verdad que estoy muy emocionada de estar aquí con ella, porque para mí, como dice muy bien nuestro decano, es un honor estar con ella. Vamos a hacer un coloquio, vamos a hacer una serie de preguntas. Voy a empezar yo, pero quiero que todos los que están aquí puedan participar y puedan realizar cualquier pregunta que quieran hacer a las ponentes. Desde el punto de vista profesional y repasando la evolución de la situación de la mujer en la Administración de Justicia, podemos concluir que la desigualdad entre hombres y mujeres es muy marcada en los ámbitos representativos o institucionales. Mi pregunta es, ¿cuáles son, a vuestro juicio, las principales carencias que desde la perspectiva de género persisten en la Administración de Justicia? Me gustaría que me respondierais las tres. Venga. Vamos, ya esa pregunta, bueno, en el mismo tenor, bueno, buenas tardes a todos. No, yo creo que está encendido. Ahí, ahora sí. Yo de todas maneras grito mucho, lo saben todos. Quería, buenas tardes a todos. Y enhorabuena porque nos ha dicho Eloísa y nos dijo el otro día la concejala de Igualdad que no trajéramos nada preparado, sino que improvisáramos. Eso es una gran ventaja para ustedes, porque si no el rollo que les podemos meter, bueno, es como cuando ustedes en juicio se traen ya el discurso preparado, entonces
pues nosotros así cerramos un poco la ventanita, porque cuando se trae algo preparado de casa es una pastilla para dormir. Bueno, pues efectivamente, los cargos de representación, en la judicatura, en la fiscalía, nosotros ocupamos más del 50%, y a las mujeres ocupan más del 50% en el número de integrantes. Sin embargo, como contestaba yo a las preguntas cuando me las hacía Eloisa con ocasión del vídeo, no ocupamos los mismos cargos de representación, ni muchísimo menos en cargos de libre designación. Ahí es donde radica el problema. Donde hablamos de función pública, donde hablamos de méritos, donde hablamos de escalafón, donde hablamos de pertenencia a la carrera e igualdad absoluta, no podía ser de otra manera, estamos hablando de función pública. Pero donde hay cargos de libre designación, ahí es donde está el problema. Pero a mí me gusta no me gusta ser autocomplaciente, me gusta ser en ocasiones crítica con mi propia postura. En ocasiones es porque las mujeres no se postulan para estos cargos, no se postulan, es decir, nunca, desde luego desde mi experiencia, por lo menos en la carrera judicial, nunca una mujer es discriminada, por eso yo en el vídeo hablaba de no hay igualdad, aunque no podemos hablar de discriminación, no es discriminada cuando se presenta un cargo, se valoran los méritos, se valora exactamente, pero el problema es que no nos postulamos, y ahí es donde pasa el nombre del techo de cristal. Nosotras tenemos otro tipo de compromisos, otro tipo de valores, otro tipo de preferencias, si se quiere, y es ahí donde debemos trabajar, donde tiene que haber un cambio de paradigma. Es decir, igual que entendimos que el hombre y la mujer eran iguales en las relaciones humanas, en las relaciones sexuales, en el trabajo, debemos entender que también lo somos en el ámbito familiar. Cuando entendamos eso de verdad y cuando hagamos comprender a los demás que tenemos la misma responsabilidad en la familia, para con nuestros hijos, para con nuestros mayores, para todo, para lo que comporta nuestro entorno familiar, que no tenemos que dar un valor preferente a esos datos frente a nuestra propia carrera profesional, cuando nos convenzamos al resto de que esto es así, yo creo que ahí desaparecerá el techo de cristal. Mientras tanto, si no nos postulamos, no podemos ser elegidas, evidentemente. Yo me postulé como decana y salí elegida. María Dolores, cuéntanos. Venga. Bueno, la vida ha cambiado muchísimo, y sobre todo yo ahora que estoy en la universidad, como presidenta del Consejo Social, pues me documento sobre cómo van las estudiantes en la universidad y los estudiantes, y cada día pues digamos que me regodeo más, si se me permite la expresión, ¿no? Porque en muchos campos estamos superando y pasando ya a los compañeros y bastante a los hombres en la universidad. Hay cosas muy interesantes, yo traje algunas para que nos insuflemos, ¿no? Nos insuflemos, porque después de haber estado trabajando tanto tiempo y estar dando la batalla, todavía que estemos empujando por el carro a ver si de una vez se desaparece, pues es bastante complicado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el tema del perfil del estudiante universitario, hablo de España, entre 18 y 21 años, de ellos 56 es el perfil más o menos del estudiante. 56% son mujeres. No 30 o 40 mujeres, sino el 56% de los estudiantes de nuestras universidades son mujeres. Y eso para mí ya me deja así un poco satisfecha, digamos. Después, la mujer en la Universidad Española está ocupando el 56% de los puestos como estudiante en formación de grado. 56%, mayoría. Estas son estadísticas muy serias que ha dado una empresa, SIT, con la que yo estoy suscrita, y ahí todos los meses nos vienen datos. Y a mí se me ocurrió hoy traer algo de esto para que nos animemos. Esto va marchando, y yo creo que en un par de años, no digo lustros, sino años, para no desanimarnos, vamos a sobrepasar a los hombres en los estudios y en la posición porque antes había un cierto retardo por parte de las mujeres estudiantes, porque siempre, si se casaban, luego abandonaban la carrera o abandonaban los estudios porque tenían que dedicarse a la casa, ¿no?
hemos cambiado muchísimo, afortunadamente, ¿no? Y después está el tema del rendimiento de las mujeres en la universidad y en los estudios y en los oficios que tienen, ¿no? Las mujeres presentan mejor tasa de rendimiento y finalizan antes sus estudios que los hombres. Tienen el problema de que después de haber obtenido un trabajo tienen menos salario que el hombre, y en eso estamos ahora afrontándolo desde las universidades para combatir eso. El hombre y la mujer deben tener el mismo salario. Si es el mismo oficio, el mismo trabajo, el mismo salario. Estos son notas de lo que cómo venimos cambiando la faz, que dice la faz del planteamiento de cómo se afrontan los estudios y cómo se hace frente a los trabajos por parte de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Ese es un tema muy bueno. Hay, incluso se están haciendo ahora por parte de la Fundación CID, se están haciendo una serie de encuestas y una serie de estudios donde están participando solo mujeres para dar la opinión de lo que creen que habría que hacer, y además se presentan ellas solas ante los paneles en sus televisiones y todo eso, y con una convicción, hablando con una convicción que a mí de verdad me satisface. ¿Por qué? Porque antes íbamos siempre a rastras un poco, ¿no? Yo me acuerdo de cuando al principio me puse a hablar de política y a ver en las primeras elecciones libres, ¿no? Que me pedían que compareciera en un montón de sitios, pero que hablara de no sé qué, que hablaran de no sé cuánto, como si yo tuviera allí la capacidad, con la legislación de la dictadura, porque esa era la legislación que había en el año 77, de que tuviéramos con esa legislación muchas capacidades para poder transformar los derechos de las mujeres y de los hombres. Y entonces, bueno, pues cuando ya salí diputada, dije, pues esto me toca a mí, porque cuando llegué al Senado éramos cinco parlamentarias, y de ellas solamente estaba Gloria Begué, y que era catedrática de Economía, una mujer intelectual maravillosa, que luego fue presidenta del Tribunal Constitucional. Nos hicimos muy amigas en aquella legislatura, y luego estaba también la Belén Landaburu, y éramos las tres que teníamos conocimientos jurídicos, y era la que nos permitíamos, pues, hacer ciertas licencias y además intervenir en las modificaciones legislativas, por ejemplo, en la desaparición del delito de adulterio y de amancebamiento de nuestro Código Penal. Eso entró dentro de una ponencia, fíjese qué cosa más difícil, como lo llevamos, dentro de los pactos de la Moncloa, para para anular esos figuras jurídicas que estaban en nuestro Código Penal. El adulterio y el amancebamiento, y eso se hizo aprovechando en el Senado la coyuntura de que había una diferencia entre el Congreso y el Senado, de lo que yo pensaba como ponente en ese proyecto de ley en el Senado y de lo que pensaban los legisladores del Congreso sobre ese mismo aspecto, ¿no? Y salió mi tesis y se desaparecieron los dos delitos del Código Penal, ¿no? Pero muchas cosas, el tema de ser marino mercante. Me acuerdo que fui a la marina mercante y decir, aquí hay una señora que quiere ser marina mercante, que es de Tenerife, y ustedes tienen que suprimir eso, porque le van a negar a ella la capacidad de acceder a esa carrera. No puede ser, me dijeron. Digo, bueno, vamos a ver quién lo resuelve. Y entonces me fui al que mandaba más en la marina mercante. Sí, y le digo, mira, esto no se puede hacer. Esto es un agravio comparativo en relación entre el hombre y la mujer. Los dos son iguales. Y entonces efectivamente me fui al que más mandaba allí, y entonces digo, ¿cuándo me mandas la orden? ¿Cuándo me haces la orden? ¿Cuándo me pones en marcha esto? Lo mismo que cuando hablábamos de los anticonceptivos, pues lo mismo. Me hablé con el ministro de... Cuando te veían llegar. Sí, no. Venía cargadísima. Te recibían. Le estoy contando anécdotas porque yo en aquellos momentos decía, pero esto ¿cómo va a ser esto? Esto no puede ser. Y entonces fui al ministro de Sanidad y le dije, mira, la mujer necesita anticonceptivos. Y tú tienes que establecer las clínicas. ¿Para qué se le va a olvidar la pregunta que le Bueno, me paro.
porque... Es que como ha sido parlamentaria está acostumbrada a la de 40 minutos de Pedro Sánchez. A la de 40 minutos de los parlamentarios. Después va más, voy a hacer más. Bueno, se crearon 27 oficinas para los anticonceptivos, para dispensar anticonceptivos en toda España. Y claro, eso ya fue en la corta legislatura del Senado, que fueron un año y pico nada más. ¿Ya? Tienes que darle a ella. Ya le he dado. Está muy bien las estadísticas, en que somos mayoría de población también las mujeres, somos mayoría, como se ha dicho en los estudios, somos mayoría ciudadana. Pero yo también creo, desde el punto de vista de lo que la primera de las preguntas que se estaba exponiendo, estoy bastante de acuerdo estoy de acuerdo con tanto con Mari como en la evolución. Disculpen, es que a mí el aire acondicionado me deja medio afónica. También con Esmeralda. En cuanto a, dentro de la Administración Pública o Justicia, tener puestos de relevancia y de decisión, que no nos postulamos. Pero a veces no nos postulamos, y no es mi caso, porque yo más bien he renunciado a cargos, ya he renunciado a ser decana y delegada de Medio Ambiente, porque a veces nos hacen creer que estamos, si ustedes han oído hablar del síndrome del impostor, nos hacen creer que sí, que nuestro currículum puede ser estupendo, que tenemos formación, que tenemos estudio, que tenemos experiencia, que nos fajamos en lo que creemos profesionalmente, pero a lo mejor para los cargos no vales, porque hay otra cosa que puede ser las relaciones que salen fuera de los cargos. Y a lo mejor tú para eso no estás, porque todo el tiempo profesional lo dedicas realmente a lo que crees, Bien a las víctimas, bien juegos de guardia, bien violencia, bien ordenación del territorio, profesionalmente el tiempo que le dedicas. Entonces notas que, oye, a lo mejor si he estado en este cargo, cuando me nombraron decana, no tuve esa sensación del síndrome del impostor. Pero sí a veces comentarios que oías profesionalmente dentro de mí y tal, decía, claro, a lo mejor te toca, porque como en la Fiscalía hay 3 decanos y están adscritos a una determinada especialidad, es que te ha tocado. Y tú decías, jope, y los otros 2 decanos que eran hombres, a ellos también les tocó por la especialidad. No, porque es que son más antiguos, o porque tienen mayor formación, o porque resulta que tal. Entonces tú dices, pues yo no tengo el síndrome del impostor, pero te hacen creer que a lo mejor con determinados comentarios que llaman no intencionados, que si quieres acceder a un puesto de responsabilidad, porque tienes proyectos, porque quieres desarrollarlos, porque ves esto de otra manera diferente, totalmente diferente, pues no te postulas, como dice Esmeralda, y porque de alguna manera te hacen llegar que hay alguien, por mucho que haya una terna o haya 4 o 5 personas, que ya quien tiene que votar o proponer ese determinado cargo tiene un nombre. Y entonces el síndrome del impostor es decir, a lo mejor luego resulta que por mucho que haya o no un nombre, o vamos a postularnos tantas personas, es que no sea mi momento, porque al ritmo que vamos, no sea mi momento el día que me jubile. Y sí, eso sí dirán, qué estupenda era. Y me cogerán a mí dando media vuelta al mundo y probablemente no venga. Y entonces, claro, hemos avanzado mucho, afortunadamente, no solo en formación, en número de profesionales, dentro de lo que podemos llamar operaderos jurídicos, hemos avanzado mucho. Todas aquellas experiencias de todas las mujeres que nos han precedido, vienen cambios legislativos muy importantes, es fundamental, pero tenemos que seguir avanzando, y es un cambio de mentalidad que ahora mismo no está calando. Pero no digo porque haya hombres que pongan el tope dentro de esos tribunales, o quien tiene que elegir un determinado cargo o proponer un determinado cargo para una mujer, sino que
a veces es el propio ambiente que te rodea profesionalmente hablando el que, yo no hablo de envidia ni nada de eso, sino que te hace sentir como, pues te podrán dar muchos premios. Mis hijas son muy mayores, son unas cachondas. El otro día cuando eso decía, mamá, otro pisapapeles. Pero ella se siente así, lógicamente, pero es una cachonda. Otro pisapapeles. Digo, pero este es muy bonito, que pone un 8. El que estemos aquí hablando de todo esto es muy, muy importante, muy importante. Muchas gracias. A ver, ¿cuáles son las dificultades más destacables que desde la perspectiva que habéis sufrido en la conciliación de vuestra vida laboral y familiar? No soy buen referente yo para contestar a eso. ¿No has tenido muchas dificultades? No he tenido. ¿En compaginar tu vida profesional y laboral, las dos con Yo tus creo que hijos? como mujer, no. Como ser humano, sí. Siempre que tú te tienes que dedicar a algo, la vida es elegir. Tienes que elegir el trabajar más en esto o el trabajar más en lo otro. Yo sinceramente, claro, lo que pasa es que nosotros no somos referentes, nosotros pertenecemos a una clase social media, que nos podemos permitir determinados lujos o determinadas ayudas, y entonces yo sinceramente, y como decía también Farnés en el libro, yo crié yo crié a mis hijos mientras ejercía a pleno rendimiento mi carrera profesional, y no tuve ningún remordimiento por dejarlos en casa con una chica, ni llevarlos a la guardería, ni ninguna cosa de esas. Pero claro, no todo el mundo tiene esta capacidad. Por eso digo que muchas veces no somos... me hace gracia cuando dice que somos referentes. Referentes son las que no tienen capacidad económica, las que no tienen capacidad de tener ayudas en casa, las que no pueden hablar con la cabeza muy alta porque se la agachan, ¿me entiendes? Yo nunca he sentido, sinceramente, os lo digo, nunca me he sentido mujer al lado de hombres trabajando. Me he sentido persona trabajando. Comenté, no me acuerdo si lo comenté el otro día, pero lo comento muchas veces, fui durante unos años miembro del Comité Nacional de una de las asociaciones judiciales de Francisco de Vitoria. Bueno, pues en uno de los cargos, uno de los periodos en los que fui miembro, eran 8 hombres y yo. Y a mí me hacía mucha gracia porque en todas las entrevistas que me hacían me preguntaban cómo me sentía trabajando con 8 hombres, y sinceramente tuve que decir, no me había dado cuenta que eran 8 hombres. Y yo nunca he sentido que quien estaba al lado mío trabajando era un hombre o era una mujer, jamás. Y os lo digo de verdad, no lo digo de corazón, no es postureo, no es nada. Muchas veces esto que se cuenta aquí de en instancia hay 8 hombres, hay 8 mujeres, son hombres. Muchas veces cuando estoy en alguna junta de jueces o la convoco, tengo que darme cuenta si hay hombres o mujeres. Para mí hay profesionales y nada más. Entonces, no soy buen referente para decir si efectivamente he tenido obstáculos. Sinceramente lo digo, no. Hombre, he tenido como todas, momentos en los que no te celebrabas un juicio, te llamaban del colegio, el niño se acababa de romper un dedo y no sabías cómo compaginarlo todo. Pero eso yo creo que son problemas que tienen las personas. Yo no los he tenido, pero no soy referente. Sé que las mujeres tienen problemas y tienen dificultades para encajar su vida personal y su vida familiar y su vida profesional. Yo sinceramente no los he tenido. Lo digo como lo siento, no los he tenido. Mari, ¿tú? ¿A ti te costó Bueno, mucho compaginar? yo fui senadora constituyente. Sí. Y eso supuso una revolución en mi casa, claro. Porque tenía que ir todas las semanas a las Cortes, al Senado. Sí, y entonces, pues antes las comunicaciones aéreas no eran tan fáciles, ¿no? Y tan cotidianas como las tenemos ahora. Y entonces, bueno, pues tenía que adaptarme a los horarios que me posibilitaran el estar alguna noche en mi casa cuando llegara, para luego al día siguiente levantarme de madrugada para coger el primer avión, para poder llegar a tiempo a la comisión o al pleno del Senado, etcétera, etcétera. Y luego yo era también
En aquel momento era responsable de las relaciones de los diputados con la sociedad. Y entonces tenía un plus de trabajo porque tenía que organizarles la vida también a los diputados y senadores, ¿verdad? Para que recibieran a sus propios electores y hablaran con sus electores, resolvieran sus problemas con sus electores. Yo tuve la suerte de que mi marido me ayudó mucho en el tema de mi vida familiar. ¿Y tus hijos entendieron que pasaras tanto tiempo fuera o que estuvieras tanto tiempo en Madrid? Mi hijo el pequeño, que era tremendo aquello, me dijo un día: mamá, ¿tú a qué te vas a España? A discutir, sí, a discutir con Suárez. Auténtico. Me empecé a reír con él, digo, no hace falta discutir, hay que hablar, le dije. Pero bueno, a mí me resolvió el problema toda mi familia. Mi familia, cuando me vio lo apurada que yo estaba, con la carrera, con el despacho, con no sé qué, no te preocupes que te vamos a echar una mano. Jamás mis hijos me preguntaron por qué estaba o no estaba en casa, o sea, yo creo que eso es lo que hay que educar en la normalidad, es decir, tú sales de casa a las 7 de la mañana, igual que sale el padre de los niños, tú llegas a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, igual que llega, y una tarde te puedes quedar con ellos, otra tarde no te puedes quedar con ellos. A mí jamás me preguntaron por qué sí o por qué no, y tal. Solo el mayor me decía, mamá, dice un niño de la clase que tú metes a la gente en la cárcel. Digo, ¡oh, qué malos son los niños de tu clase! No hagan ni caso. Digo, tú no les hagan ni caso, yo no meto la tontería. Pero mis hijos jamás me dijeron. Sí que es verdad que, bueno, había fines de semana, igual que te pasaría a ti, que a lo mejor tenía, yo guardián no, pero a lo mejor sí macrocausas que tienes que estudiar y entonces pues es el fin de semana de chándal y coleta y no sales en todo el fin de semana poniendo una sentencia. Bueno, pues compaginas en contra de la opinión del colegio, les pones vídeos de Disney y después recibes la bronca de la profesora y dices, no se puede ver tanto vídeo, dices, sí, pon tú las sentencias y ya está. Y bueno, pero no, a mí mis hijos jamás me preguntaron eso, a mí no, de por qué salía o por qué no entraba, nunca. Y Paqui, ¿tú cómo te fue? Pasa palabra. Vamos a ver. ¿Cuántos años se lleva hablando de la conciliación? Pocos. Porque lo anterior conciliaba a la madre con las criaturas. Seamos realistas. Cuando yo estaba en la Fiscalía de Las Palmas, nació mi primera hija. La guardería me la busqué exactamente al lado de la Fiscalía. Todavía pregunté allá en la Fiscalía, una Fiscalía grande, ¿qué guarderías hay alrededor? Manzanita, Lorea. Allí estaban los de los fiscales, jueces, secretarios y todo. Vamos, ya con eso habían abierto guarderías. Tal. Llegaba a las 7 de la mañana a la Fiscalía. Me busqué un apartamento cerca de la Fiscalía. El agente judicial en aquella época, hoy funcionario de auxilio, un señor a punto de jubilarse, buenos días, doña Paquita, 1,90, yo ahí con eso, 7 de la mañana, para sacar trabajo, no lo siguiente, una fiscalía de muchísimo trabajo, por lo menos en la época que yo estuve, comía por allí y a las 5 recogía aquella criatura que hablaba hasta por los codos y tú decías, Dios, si solo tiene 8 meses. Y quedabas con otra compañera tuya con la que habías estudiado en La Laguna, en la época que no había Universidad de Las Palmas, que también estaba en la misma circunstancia. Mi marido viajaba, vivíamos aquí, pero su marido era médico y estaba en Londres. Entonces, de aquellas dos criaturas que eran chiquititas, nos tomaban la cerveza, decíamos, no hablamos de trabajo, pero a todo esto a las 7:30, como muy tarde, ya te estaba yendo al apartamento, duchaba, cena, y que aquella criatura, mi hija, caía como una ceporra, al día siguiente lo mismo. Entonces, aquello que era conciliación, ¿qué conciliamos? Nada, los fines de semana eran estupendos. Me voy a esta Fiscalía, estábamos en Santa Rosalía, un piso que llamamos de querida, porque entrábamos cada uno con nuestra llave. Entonces nos veíamos las tardes. Yo con mi criatura mayor, que ya tenía 2 años, había que tener cuidado con los sellos de visto, causas con preso, tal. Los 3 de Carmen Almendral, mi fiscal jefe fallecida, y el mayor de Manolo Campos, Lolo. Aquellas criaturas corrían y saltaban por todas aquellas mesas. Y nosotros sacando ejecutorias, causas y demás. Y tú decías, ¿esto es conciliación? Lo ves ahora. Podíamos tener una persona que nos recogiera las niñas del colegio, en la guardería o donde no estuvieran, pero tú necesitabas también estar con ellos.
En mi caso concreto, mi marido viajaba muchísimo por el tipo de trabajo que tenía, y entonces tú decías, bien, estupendo, hay que tener cuidado con estas criaturas. Cuidábamos al mismo tiempo los niños, lo mismo que estaba sacando ejecutorias, porque calificación era imposible. Las galletas había que tener cuidado con ellas, porque estaban las de Príncipe Bequelar que tenían chocolate y te las metían dentro de la casa. Eso, saltaban por eso y tal. Empiezan las guardias, Granadilla. Corriendo, corriendo, corriendo. Tenías una persona que te recogía en el colegio, mis hijas estuvieron en la Laguna. Te llamaba, estaba subiendo ya, el juez te decía, ya no tenemos más. Y tú dices, estupendo, ya las niñas ya la están recogiendo del colegio, las actividades que tenían dentro del colegio, tal. Llegabas allí, veías a aquellas dos criaturas con la persona de tal, ellas siempre alegres, porque son muy, muy alegres. Ay, mami, 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 no sé qué. Y de pronto te sonaba el teléfono. Una vez corpus, y tal, decías, bueno, 2 y ya está, chuf, para allá. Y había que tener cuidado con ella. El funcionario decía, no se preocupe, yo la cuido. Digo, no, hay que tener cuidado con ellas, que no paran. No paran. Entonces, con la primera, como yo casi no la veía, por las guardias, por el trabajo, porque echaba horas en la fiscalía por las tardes y de noches, se ha acostumbrado con la edad que tiene solo a llamarme por teléfono. Jamás me manda un WhatsApp, un momento antes de entrar aquí me llama por teléfono, todos los días, todos. En vez de ser yo la madre que le llama a ella, ella me llama a mí. Porque se acostumbró a que, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo ha sido lo del cole? Me estoy acostando. Estaba el padre allí y tal. Con la segunda dije, no. Tuve entre la primera y la segunda 2 abortos por estrés, mi ginecólogo me echaba una bronca, el trabajo, no sé qué. Entonces, con la segunda ya fue diferente. Y ahí sí empieza uno el concepto real de la conciliación. Yo no concibo personalmente, tiene un aspecto importante que tú, compañero sentimental, la corresponsabilidad en la educación y en el cuidado. Pero esa corresponsabilidad tiene que ser natural. No, ¿qué hago hoy? Pues no sé, ¿qué actividades le toca? ¿Cuándo son las tutorías? Tú eres la agenda. La agenda son los chiquillos. La agenda la llevan los chiquillos. Mis hijas llevan su agenda, siguen siendo muy mayores y llevan su agenda porque les gusta, por su profesión, les gusta. La agenda no eres tú. Así conciliamos todos. Si tú haces un cuadrante y dices, baloncesto los viernes, gimnasia rítmica, natación, tal. No. La corresponsabilidad es la base de toda la conciliación y afortunadamente se ha avanzado muchísimo. Y además pasa también por nosotras, lo digo sinceramente porque a veces creemos que somos las perfectas, que si eso no se hace así, el chiquillo se iba, después como al colegio, mis hijas son, yo casi ya tengo edad de ser abuela, no quiero ser abuela. Y entonces tú dices, pues si va con la coleta medio así, no, es que esto tiene que ser así. No, nosotras también tenemos que implicarnos en dejar ese espacio. No es una crítica, pero yo conozco mucha gente joven a través de mis hijas, con sus parejas, con sus hijos y con tal, que si la camisa se coloca más así, que si no sé qué. No, hay que dejar espacio. Si un día se lo ponen así, al día seguro que cualquier día se lo pondrán bien. O lo que tal, hay que dejar espacio para esa corresponsabilidad. En el ejercicio de vuestra profesión, ¿podréis recordar alguna anécdota, alguna circunstancia en las que ha producido la mayor satisfacción y asimismo, cuál de ellas os ha causado la mayor decepción? A mí, empiezo yo, empieza María Dolores. Empiezo yo. A mí, me gusta la justicia de proximidad, es decir, la justicia, celebrar juicios es lo que más me gusta. Me gusta estar en contacto por eso me fui al juzgado de violencia sobre la mujer en los últimos años antes de ser decana. Me gusta el contacto directo. Entonces, una de las mayores satisfacciones de mi vida profesional estaba cuando celebraba jurados. Yo estuve 14 años en la audiencia provincial, primero en la sección segunda y después en la sección sexta, y lo que más me gustaba era la celebración de jurados. Es decir, las mayores satisfacciones profesionales era el contacto con esos 11 señoras que se sentaban ahí, al principio todos escamados,
se querían levantar en cuanto pudieran de allí, pero después ya iban como familiarizándose y como participando y sintiendo lo que es la justicia y fundamentalmente sintiendo la responsabilidad que era la actual. Y una de las mayores satisfacciones fue precisamente en uno de los jurados, que el asunto fue muy, muy complicado, fue de prensa y tal, tuve que además devolver el veredicto 2 veces porque no había... fue contigo el veredicto, el de los niños de Vistabella ¿era? ¿O Bellavista o Villavista? Vistabella. Sí, pues tuvimos que devolver 2 veces el objeto del veredicto porque no estaba fundamentado. Bueno, fue un jurado muy complicado, no sé si tuvimos a las 4 de la mañana, una cosa así, el veredicto, y toda una semana agotador y tal. Y una de mis mayores satisfacciones porque, claro, el asunto era muy, 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 muy complicado y además sensible, muy con la sensibilidad a flor de piel. Eran 2 niños los que habían muerto, ¿no? Los que habían matado, perdón. Y cuando terminó el jurado, hicieron tanta amistad los miembros del jurado que quedaban después. Y uno de los días me viene el portavoz del jurado con una cartita, y era una carta de agradecimiento, diciendo lo agradecido que estaban por lo bien que nos habíamos portado y tal, y reconociendo la función tanto del juez como del fiscal. Ahora entendemos lo difícil que es su profesión, ahora entendemos, y me encantó por eso, porque fue un sentimiento muy cercano a la justicia popular, evidentemente era jurado popular, y que ellos se involucraran tanto y que reconocieran nuestra labor, porque yo creo que te llegué a enseñar la carta, no sé si te la... Y bueno, fue muy bonita. Y esa fue, yo creo que de las mayores satisfacciones que he tenido en eso, o sea, que la gente reconozca lo que estás haciendo. Y de las malas ninguna, porque si las tengo no las voy a contar. No, esta profesión es maravillosa, yo no he tenido ninguna experiencia. Bueno, sí, he tenido una y todos la saben, tuve muchos años escolta porque fui amenazada por un sujeto y tuve que llevar escolta y la llevaban mis hijos porque estábamos amenazados de muerte todos y tal, pero ni eso es una experiencia negativa. Bueno, pues fue una experiencia de vida. Bueno, me acostumbré a que todo el mundo tiene su verdad. Yo tenía la mía que la reflejaba en sentencia, este señor tuvo la suya, que era que yo había cometido una injusticia, y bueno, pues decidió amenazarme y tuve que llevar durante algunos años escolta. Pero bueno, tampoco es una experiencia negativa, es una experiencia de vida. Una experiencia de vida, o sea, te aprendes a que tu opinión no es la única. Y además, una cosa que me dijo un psiquiatra una vez es: ¿tú qué te crees? ¿El arcángel San Gabriel? Es decir, ¿tú qué te crees? ¿Que llegas allí, dictas tu sentencia, es decir, dices la buena nueva, te vas y allí nadie más habla de ti? Dice, en prisión, el que no dice algo malo de ti es que dice lo peor. Dice, acostúmbrate a que lo que tú haces está en boca de todos. Y entonces este señor lo ha exteriorizado, pero ¿cuántos lo habrán pensado? Entonces, bueno, darte cuenta que estás en primera línea, pero por eso digo que no es mala experiencia, es una experiencia de vida. Es decir, darte cuenta que, bueno, pues estás ahí. Por los demás, no, mi profesión a mí solo me ha dado satisfacción. Yo siempre me preguntan si no fueras juez, ¿qué serías? Digo, juez seguramente. Y si no, es que a mí no se me ocurre ser otra cosa que lo que soy, no se me ocurre otra cosa. O sea, para mí ha sido una vida maravillosa, profesional maravillosa. Mari, tú como abogada, ¿cuál ha sido tu experiencia positiva y negativa? ¿Qué recuerdo tienes tú? Bueno, negativa fue una doble experiencia que tuve, que me quemaron el despacho 2 veces. Oh, sí. Pero un cliente desagradecido. No. Ese no había ganado, seguro, ¿eh? Ese no había ganado. No era un cliente desagradecido, no. Era un adversario político. Político, sí, la política. 2 veces me quemó el despacho. Y luego, pues, cosas así. Yo tuve muchas experiencias duras, porque sí, con esto de los aviones yo me iba a veces de madrugada a Madrid, porque al día siguiente tenía la comisión de tal o la comisión de cual a las 9 de la mañana, y tenía que ver los papeles y tenía que ver todo eso, ¿sabes? Entonces, bueno, me acostumbré a eso. Ya no tenía problemas en coger un avión de estos, el último, el de las 11 de la noche para llegar a Madrid. Siempre procuraba buscar un taxi, o ir en taxi o buscar un compañero
para a esas horas, a las 2 o las 3 de la madrugada en Madrid, con todo lo que había en aquellos tiempos, ETA, todo ahí. Pero bueno, no tuve miedo, ni siquiera cuando entró Tejero. Ay, que es verdad, estabas allí, ¿no? Sí, en absoluto. Pero al suelo te tiraste. No. ¿Tú no te tiraste? No cabía. ¿Es que estaba por arribita o por la parte de abajo? Yo estaba en la parte, vamos a ver, en la mesa del Congreso, ¿no? Sí. Pues a la derecha, en la 6ª o 7ª fila. Pero al lado mío estaban compañeros que eran muy gordos, otros que eran muy grandes, y yo cuando todo el mundo al suelo, yo digo, a ver dónde me pongo. Auténtico. Y entonces nada, descubrimos una radio, porque nosotros éramos los 5 parlamentarios que éramos en aquel momento de la UCD. Siempre nos encargaban cosas, pues si una radio, si unos puros, si no sé qué, si no sé cuánto y tal. Estaba alcohol. Y entonces sí, el contrabando. Y venían allí a buscárselo. Yo la verdad digo, yo no puedo, porque yo venía cargada de papeles para acá, papeles para allá, y yo no puedo, pero sí yo a Gutiérrez Mellado sí le traía puros, cigarros. A Gutiérrez Mellado le traía cigarros. Él fumaba lo mismo que yo, récord. Y entonces, pues, este para usted y este para mí, le decía. Un caballero. Es un señor que siempre tengo un gratísimo recuerdo de él. Y entonces, pues nada, cuando veo aquello, digo, pues no sé dónde me puedo poner. Me acuclillé, ¿no? Me acuclillé y digo, bueno, a ver, porque había Senos Mascareño, era un tío altísimo, casi de 2 metros, gordo y tal, y luego había más gente ahí en aquella fila, digo, me encojo, voy a ver cómo, cómo me pongo este tío, porque era... Bueno, ese fue uno de los asuntos complicados, porque claro, empezaron a disparar al techo y a alguno le cayó alguna esquirla, ¿no? Y se hizo sangre en la nariz y tal, pero fue una noche tremenda, larga, muy angustiosa, y luego ya, pues, cuando ya empezó a dilucidarse la situación, pues entonces empezaron a dejar salir a las mujeres. Yo no quise salir. Yo dije, yo soy una compañera como los demás y espero a que me toque el turno. Salieron pocas también, salieron dos embarazadas y... Sí, las embarazadas y pocas. Salió las dos, no, salieron todas. Pero primero las embarazadas, ¿no? Sí, las embarazadas, sí. Y no, pero fueron las mujeres primero, fue lo que dijeron. Hombre, y eran militares, ¿no? Sí, no, aquello no eran militares. Ya, pero quiero decir que es un... Aquello era una partida de golfo, ¿verdad? Que se querían quedar con el Estado, así que... Aquí vamos a ver, aquí... Y entonces decían que si nos iban a llevar a un estadio. Entonces, al estadio este que está en la Castellana. ¿Al Bernabéu? Sí. ¿Había partido o qué? No, a meternos allí y luego nos fusilaban, decían. Bueno, una broma. No, en verdad. Entonces, nada, cuando salí, lo primero que hice fue ir a hablar con el máximo responsable de la Guardia Civil, que lo conocía mucho por estar en la comisión. Yo estaba en la Comisión de Justicia Interior, con lo de los secretos y con todas esas historias, ¿no? Y entonces me dijo, quisiera irme para Tenerife por ver a mi familia, que debe estar nerviosa. Yo voy y vengo en el mismo día. Y efectivamente me mandó un coche y me llevó conseguí un avión y me vine, y luego ya me volví el mismo día, ¿eh? En el mismo día me volví, porque al día siguiente nos volvíamos a constituir en Congreso y a celebrar la sesión para culminar el tema este, porque ya estaba resuelto. Pero fueron cosas, había cosas muy esto. Cuando mataron a los abogados de Atocha, eso fue terrible, eso fue una revolución en Madrid, ¿eh? Y luego que uno no tenía la tranquilidad, porque había como 3 o 4 bandas, porque eran bandas, asesinando por ahí. Entonces, normalmente yo salía del Congreso y iba derecha a mi apartamento, no salíamos, porque había mal ambiente, pero luego ya eso se superó afortunadamente, ¿no? Y luego todo lo demás que yo pueda decir es que sí, que ha habido secretos de Estado y que yo tengo la obligación. Cuenta.
A ver. Boba, si no, Por encima de mi no cadáver. está escuchando nadie tu cuenta, hombre. Por encima de mi cadáver. Secretos oficiales, la Comisión de Secretos Oficiales. Entonces, nada, fue una vida muy, muy difícil y muy complicada, ¿eh? Ahora lo digo. Sí, pero a mi familia le decía, no, yo está bien, nada bien y tal. Mi madre lloraba cada vez que me veía venir. No te vayas, no sé qué. Yo Parece que ibas a la guerra en lugar de al Congreso. Digo, mamá, a ver si estoy protegida, si yo dentro de las cortes hay más policía que fuera, le decía yo, pues, tranquila. Sí, alguna vez casi más. Alguna vez casi más, sí. No, pero hubo un ambiente, luego hubo un ambiente ya cuando se cambió, vino Felipe, ya hubo otra situación, ¿sabes? Otra situación de menos tensión, de menos no sé qué. Y a partir de ahí pudimos hacer algo, que todavía aquí en este país faltan muchas cosas por hacer y terminar. Yo estoy con Esmeralda, de experiencias decepcionantes o malas, tampoco que lleguen a ese nivel que te hayan marcado mucho, tampoco he tenido. Sí, solo voy a contar una anécdota de una donde yo personalmente sí me sentí un poco discriminada. Yo el 12 de enero del 2016, unos meses antes, yo había dejado la delegación de violencia, había cogido la delegación y decanato de medio ambiente y me tuve que preparar en 4 meses el llamado caso Arona 1, que iba a durar 4 meses de juicio. Entonces yo recuerdo la primera crónica periodística, yo no leía nada diario porque estabas tan metido ahí en eso, tú sola, la soledad tremenda, 14 abogados, una junta de gobierno que se partía de risa de ti todos los días, y el abogado de la acusación particular también tan nervioso y tan novato en esta materia como yo. Entonces la crónica me la manda un amigo nuestro, y esa crónica de ese primer día de Mírame Televisión, pero escrita, del periodista, decía: María Francisca Sánchez Álvarez, que hasta hace 4 meses fue delegada de violencia durante 17 años, vamos a ver cómo va a afrontar esta nueva etapa, un juicio tan así, y contaba más cosas donde parecía que era, vamos a ver qué saca esta chica o esta señora de todo esto. Y seguía la crónica diciendo, hubo unas cuestiones iniciales que ya estaban resueltas durante la instrucción, una causa que duró 7 años, la instrucción en Arona, estaban ya resueltas, estaban más que resueltas y se podían, vamos a hablar, y eso dice, y solo le ha dedicado 45 minutos para informar sobre las cuestiones planteadas por los abogados. Pues no había mucho más que plantear, ni que informar, estaba más que resuelta la recusación del juez de instrucción y otra serie de cosas. Pero la crónica fue llamativa porque leyendo a compañeros y compañeras me dice, parece que está diciendo, total, ha estado en violencia, ¿qué sabrá de esto? Claro, pasaron los meses, termina el juicio y después ya eran todo parabienes que tampoco lo necesitaba uno, lo hizo con la mayor dignidad profesional que hubo, porque incluso, y tengo que decirlo, y lo dije en su día, varios de los abogados que tomaron la palabra, que defendían lógicamente las posturas de sus clientes, iniciaban con unas palabras hacia mí que me emocioné, pero me emocioné y se me quitó toda esa situación de, bueno, como ella es de violencia, a ver qué saca de todo esto, pues con el estudio, como cualquier hombre, mujer o lo que sea, tú sacas eso. Esa fue la única que decías tú, pero bueno, qué necesidad si estás aquí trabajando. Y satisfacción, pues un poco como lo que cuenta Esmeralda, pero yo desde el punto de vista del trabajo de mí como fiscal. Ustedes saben que en noviembre del año 1996 entra en vigor la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado. El primer tribunal de jurado, el primer juicio, lo hizo el que era fiscal jefe en ese momento, don José Sibantos, y yo lo había llevado un asesinato en Granadilla. Para mí fue un honor estar al lado de un gran jurista como era don José Sibantos. Pero en ese momento yo vi que era importante, no la tramitación solo, sino conocer el trasfondo de esa familia, en este caso, como decimos, el asesinato de una mujer, el trasfondo de esa familia, si tenía hijos, hay unas madres, hay unos padres y hay un entorno. Entonces, a medida, yo soy juradista, yo creo que soy la única fiscal que digo que soy juradista.
Entro en el 2015 en Medio Ambiente y ese año el legislador decide quitar los incendios del jurado. Dije, no puede ser, me han quitado los jurados. Y tal. Pero en cada jurado, la experiencia con los candidatos, con los miembros del Tribunal de Jurado, era lo que dice Esmeralda. Venían todos muy nerviosos, nos veían con las togas, no hablábamos raro, afortunadamente, porque también hemos aprendido a llegar a los ciudadanos. Fue por eso la razón que yo quise hacerlo en el exterior, la grabación, perdón. Veías esa parte, pero yo, desgraciadamente, el levantamiento de los cadáveres, que ibas con el juez, ibas con el letrado de la Administración de Justicia, miraba a esas personas. Yo recuerdo una de aquí de los Gladiolos que íbamos a dejar a mi hija, que estudiaba el bachillerato de arte en el Camino del Hierro, en la escuela de Bellas Artes. Es que estoy intentando acordarme el nombre de Fernando Esteve, porque ahí también estudió su grado. Y recuerdo íbamos a dejarla, estudiaba segundo bachillerato, y detrás de nosotros una ambulancia, había que dejar pasar. Llegamos. Yo llego a Fiscalía y empieza a sonarnos el teléfono de la juez de violencia número 2 y a mí. Acababan de matar a una mujer joven que iba con sus niños para coger el ascensor, como había un sentimental había llegado, y la acababa de matar. Pues esa mujer estaba, perdón la expresión, entre comillas, relativamente perfecta. No tenía rigor mortis, no tenía mala cara y tal. Una mujer de 30 y pocos años, la sangre sigue con la ropa y tal. Entonces tú te planteabas, dice, ¿tendrá hijos? Bueno, pues sí, 2 niños que le había salpicado la sangre de su madre. Entonces, como digo, desde el primer jurado digo, tienen que tener familia. Entonces yo, en cada jurado que iba, a cada una de las diligencias, procuraba conocer las familias, los hijos que dejaban, los familiares. Entonces, ese contacto como fiscal dentro de la profesión que tuve con todas aquellas familias, con los hijos, con sus estudios, con los tutores, porque quedaron muchos huérfanos, con los tutores de esos hijos que eran tíos y tal, pues lo mantenías hasta después lo mantenías porque venían a ver a Fiscalía, tú hablabas con ellos, cómo iban los estudios, cómo iban las cosas, cómo iba el trabajo en crisis de esos niños huérfanos. Cuando terminaba ya el jurado, que yo reconozco que alguno, cuando daba el veredicto, terminaba, yo lloraba. La gente decía, oh, pero Paqui, se ha sido por unanimidad. Lloraba, porque decía, hemos llegado aquí, hay una condena, pero ha destruido una piedra, un estanque que ha destruido muchísimo. Y cuando ya había terminado y la sentencia, y estaban satisfechos o no, pero tal, aparte del trabajo, lo más importante, yo les daba un abrazo y siguen viniendo algunos a verme, y decía, olvídense ya de mí. Me conocieron en la peor época de su vida, pero olvídense ya de mí, continúen con su vida, es parte del bagaje que tú vas dejando. Y hoy en día, como yo estoy en medio ambiente, lo que más me gusta es recorrerme los montes, el maltrato animal, porque yo tengo animales, aparte de mis hijas, que ya viven en su casa, el patrimonio histórico, los incendios forestales. Entonces voy con el teniente del Seprona. Hemos montado en el helicóptero, hemos ido en el barco, hemos recogido muestras. Entonces vas viendo que también hay otras cosas muy, muy satisfactorias dentro de la profesión. Sí. A ver, como activistas incansables de los derechos de las mujeres desde vuestra actividad profesional, ¿cómo veis actualmente la situación de la igualdad en España y qué es necesario reformar? Bueno, yo lo veo bien, manifiestamente mejorable, pero bien, no está mal. Quiero decir, institucionalmente no se puede negar que las instituciones están haciendo un muy buen trabajo en cuanto al logro y al final de esta igualdad, y evidentemente lo único que falta desde mi punto de vista es el conformar un nuevo tipo de educación. El tiempo que estuve en violencia sobre la mujer me resultó muy productivo, porque pensé que había que educar a los jóvenes en igualdad y a jóvenes y jóvenes, a los dos, porque muchas veces la desigualdad también es propiciada por las propias mujeres en algunos ámbitos sociales, pero lo que más me llamó la atención es que hay que educar también en tolerancia a la frustración.
La juventud no tiene tolerancia a la frustración ninguna y los culpables somos nosotros. Bueno, los que están en el público, muchos son muy jóvenes para ser culpables todavía, pero los que tienen a partir de 30 y tantos, 40 años, somos culpables de que nuestros hijos no tengan tolerancia a la frustración y que no tengan igualdad. O sea, y que no sean educados en la igualdad. Y yo creo que ese es el futuro. Yo creo que ya nadie puede negar que la igualdad está ahí, como dice María Dolores, a la vuelta de la esquina, no en 2 lustros, está en 2 años. Bueno, yo 2 años tampoco, yo soy optimista de naturaleza, pero 2 añitos tampoco, nos queda un poquito más. Pero yo creo que ahora ya tiene que ser una igualdad entendida, sentida, vivida, no proclamada en leyes, en reales decretos, ni en otros. O sea, no tiene que ser una igualdad legislativa, ya tiene que ser vivida, ya tiene que ser entendida como tal por todos los seres humanos. Yo no quiero, antes, permíteme que discrepe contigo en una cosa que dijiste en relación con la igualdad, y va a llegar un momento en que ganemos a los hombres. Yo no quiero ganar a ningún hombre, Dios me libre. Yo no quiero estar en una situación de superioridad, yo quiero mirar frente a frente en igualdad, y eso se siente. Yo creo que el feminismo entendido así, no como una lucha guerrera, ni insultante, ni mucho menos de despotricar contra nadie, eso es una forma de sentir, es una forma de vivir y es una forma de trabajar. Entonces es una forma que la sociedad entienda y viva la igualdad como tal. Entonces ya desde las instituciones yo creo que solo queda seguir haciendo lo que está haciendo, y desde ahora lo que queda es educación, mucha educación en igualdad y mucha educación en tolerancia a la frustración, a que nadie se sienta frustrado por una negativa, por una condición de género, por una condición sexual, nada, tolerancia a la frustración. Eso es lo que debemos educar a nuestros jóvenes. Yo en este tema pues tengo que discrepar, me pasé 25 años cambiando leyes y luchando por cosas tan increíbles como el consentimiento paterno para un montón de cosas, cuando la mujer también se lo podría dar porque era materna, era la madre y tendría el mismo derecho, ¿no? Las mujeres hemos estado batallando secularmente. Eso es lo que yo refiero, y ese ha sido el origen de mi tesis. El origen de mi tesis es que las mujeres se han espabilado porque otras mujeres en otros sitios se dieron cuenta de lo que pasaba y que no querían someterse a los hombres, máxime cuando eran ricas y era el marido el que administraba el patrimonio de ellas. Así la declara Seneca Falls, definitiva. Y a partir de ahí, las feministas que se levantaron y que eran capaces de salir a caballo desnudas para llamar la atención, para combatir las desigualdades que había. Yo creo que hemos dado una gran batalla y que esa batalla todavía está por ganar, terminar de ganarla. Porque ahora mismo, cuando estás viendo lo que está ocurriendo con los asesinatos y con las violaciones de las niñas, de tal, dices tú, todavía no tenemos la partida ganada, son asesinos. Pero por eso hablo de educación. Sí, pero un tema de educación largo me lo fía, porque si no van a la escuela o dejan las enseñanzas o no sé qué, es muy complicado, muy complicado. La suerte que tenemos ahora son las comunicaciones, y también la suerte que tenemos ahora es que es una nueva era la que viene. La que viene encima ahora es una nueva era. La digitalización, la inteligencia artificial y todas esas cosas nos van a cambiar la vida. Y a partir de ahí, nosotras tenemos que aprovechar esas circunstancias. Eso lo hemos debatido, yo lo he debatido por lo menos en foro femenino un montón de veces. Tenemos que aprovechar las nuevas circunstancias para que no volvamos a dar un paso para atrás. Va. Y a partir de ahí, pues igualdad. En eso estoy de acuerdo, igualdad. Pero no podemos dejar la ocasión, porque miren lo que está pasando en Afganistán. Las chicas no se pueden cortar el pelo, se tienen que poner un pañuelo. ¿Pero esto qué es? En pleno siglo XXI. Bueno, siglo XXI aquí, allí no lo es. Bueno, pero este es el mundo mundial. Pero es que ahora mismo hemos roto todas las barreras de las comunicaciones. Ahora las comunicaciones las tenemos al alcance de la mano. Ahora estamos donde queramos. Las facilidades con los aviones para trasladarte, mudarte, lo que sea, las tienes.
¿Qué es lo que pasa? Que la igualdad no está en el mundo todavía, no está asentada en el mundo todavía, y las mujeres todavía no tienen los derechos, los mismos derechos que los hombres. Esa es la realidad también. Y las están matando en Afganistán, las están matando no solo en Afganistán, en Media África, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos seguir consintiendo. Yo tengo que dar puñetazos en la mesa. No puedo consentir eso. ¿Por qué? Es que no va a haber un mundo en un momento determinado donde todos los ciudadanos, todos los seres humanos seamos iguales en derechos. Eso es lo que yo quiero para todo el mundo, iguales en derechos, y que no haya ventaja, porque ya bastante tienen con su fuerza física. Iba a decir, me olvido la pregunta. ¿Cómo ves actualmente la situación de la igualdad en España y qué es necesario reformar? En las instituciones yo estoy de acuerdo con Esmeralda. En principio tendría que ser una cosa muy burda para que se notara dentro de las instituciones. Desigualdad como tal no hay, aunque ya hay una ley de igualdad, porque estamos hablando de que va a haber una ley de igualdad, pero que está desde 2005, hay una ley de igualdad. Es lo que ahora se está hablando de cargos, que no puede superar, o 60-40, bueno, que vuelva a estar en proyecto, algo que nunca se desarrolló. Consejos no doy. Yo me aplico de consejos vendo, pero para mí no tengo, no me lo aplico para ser en su contrario, somos juristas. Yo no doy ningún consejo, pero es llamativo que en época de, como dice María Dolores, unas comunicaciones donde toda nuestra juventud, y hablo de juventud, no estamos hablando solo de chiquillos, sino de juventud ya hasta los 28 o 30 años, sus comunicaciones están digitalizadas en la mayoría de los casos, se utilizan redes, se transmite mucha información, desinformación, bulos sobre desigualdad, sobre el trato a la mujer, a la compañera sentimental, a la joven compañera tuya de clase, porque si no, ¿no les preocupa a ustedes que ha repuntado tremendamente las violaciones grupales por menores de edad? 11 años y 12 años. Por menores de edad a menores de edad. A menores de edad. Sí. Ese es mi teléfono, no, yo lo tengo en silencio. Yo creo que es el mío. Ah, yo decía, si yo lo tengo en silencio y lo tengo aquí detrás. No me di cuenta. Pues es una manifestación tremenda de una desigualdad, de una información que está calando mucho sobre el trato a la chica, a la joven, a la mujer, bien desde el punto de vista sexual y bien desde el punto de vista de la igualdad. Hablamos de educación. ¿Qué planes se han puesto en marcha? La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que entró en vigor la parte social el día 28 de diciembre del 2004, hablaba de planes conforme en cada uno de las fases de educación transversal, en valores, con perspectiva de género. Sí, cada vez que algún plan de algún gobierno, porque aquí todos han hecho que tenemos más leyes de educación que nadie, esperemos también que valga, que había, sí, cada vez que algo se quería implementar, se estaba llamando adoctrinamiento. Sí, se llama adoctrinamiento, que es adoctrinamiento también de la mujer en casa, tú te tienes que callar, no tienes opinión. Y después, que yo soy poco amiga de las estadísticas, pero sí salen las estadísticas donde una mayoría de jóvenes entre 18 y 30 años niega la violencia de género, niega la desigualdad, ejerce sobre su compañera sentimental, que a lo mejor es compañera de clase, esa desigualdad. Y además yo pongo el ejemplo porque eso lo he vivido yo bastante. Durante años me llamaban también para dar charlas en los colegios de distintas edades, y también gente, niños, chicos y chicas, no niños, chicos y chicas que estaban ya en tercer o cuarto de la ESO, los 2 cursos de bachillerato. Entonces, iba mucho al sur, por lo que fuera, había una población juvenil muy grande, y yo recuerdo hablar sobre somos todos iguales. Estás en una clase con chicos y chicas, digo, pero a lo mejor alguna de ustedes tiene la experiencia que de pronto ahora está emparejada con algún compañero de clase, en el sur debía ser por el clima o por lo que fuera, ahí cada uno iba vestido como
como les daba la gana, evidentemente, las chicas a lo mejor un top con un short o eso, los chicos una bermuda y tal o lo que sea. Pero a lo mejor resulta que en el momento que se emparejan con ese compañero de clase, a lo mejor las cosas cambian. Oye, pues cuando terminaba, que yo me quedaba un rato por ahí hablando con los profesores, venía alguna que otra, me decía, alguna que otra joven, y me decía, ¿puedo hablar un momento con usted? Mire, yo ahora salgo con el fulanito, y no, yo no tenía ni idea quién era de toda la clase, estaba por allí, y mientras éramos compañeros, pues jajaja, jijiji, tal, pasamos a tener una relación de pareja, porque hablas con fulanito, porque tú vas a ser tan puta como menganita que ha salido con este y con el otro, porque vas con ese sol. Y esto no hace muchos años. Y esas creencias de negación de una realidad social, que ninguno de nosotros vivimos en una burbuja. Yo vivo en una sociedad, pues la ves en la playa, donde de pronto la pareja de al lado empieza a discutir porque resulta que ella pasó uno con 3 músculos más que el chico que tiene al lado y dice, ¿tú qué le mirabas? Hemos estado en un restaurante todo donde me llama mucho la atención, yo soy muy observadora. Me ha dado los juzgados de violencia mucha observación, porque cuando te comentaba, tenía que comer mirando a la pared para que el camarero me hablara así, porque seguro que estaba ligando con el camarero. Entonces yo empezaba a fijarme en los restaurantes, veías tú, dices, Dios, que mala suerte han tenido, o con la mesa que le han dado, o la chica. Claro, lo cuenta como anécdota, pero era unas reflexiones de una realidad que uno no vivía, pero muy extensa. Muy extensa. Afortunadamente, todos y cada uno de nosotros estamos obligados a transmitir esa igualdad. No tiene que venir nadie, en eso yo estoy de acuerdo con Esmeralda. En Real Decreto, una ley, no hace falta que sea ley orgánica, no son derechos fundamentales, y dice, y a partir de ahora, tal. No, es que yo quiero que me traten con igualdad cuando tenemos una junta de fiscales, que la tenemos, ¿no? Somos mayoría mujeres que trate eso, pero yo quiero que transmitamos la igualdad de tolerancia, respeto, y que realmente existe igualdad, pero lo mismo que son estupendas las redes sociales, la comunicación tan rápida que existe ahora, también se cuelan en esa comunicación muchos estereotipos, muchas falsedades y muchos bulos, y un aprendizaje pornográfico durísimo de lo que son las relaciones afectivas y sexuales, de sumisión total a las mujeres, y estamos viendo que no es a mujeres, sino a niñas, por parte de niños. Y esto no es un efecto llamada de, lo que pasó con la manada, que eran adultos todos ellos, menos la joven también, adulta, muy joven, 18 años, no, es que hay un aprendizaje que está teniendo más predicamento que lo que es un aprendizaje de una igualdad, de un respeto. No digo que los padres no estén preocupados, claro que deben estar bastante preocupados. A mí me preocuparía que se está colando por todas estas comunicaciones que son fundamentales, porque la tecnología avanza y nos avanza la vida, mucho nos da avances en la vida, pero se está colando unos estereotipos, un tipo de relación personal, pero no solo personal, hasta con tu propia madre, que decís, tú cállate si no tienes ni idea de nada, que no has trabajado fuera, pues trabajar en la casa es más duro que trabajar fuera y tal, pero ahí sí que tiene que estar la sociedad mucho más valiente y más proactiva, no sé si con legislación, sino que realmente transmitir todos que cuando son bulos, tener mucha más publicidad, decir, no, es un bulo, porque es tremendo lo que está ocurriendo. El País Vasco salió hace poco una estadística, la del País Vasco, pero del grupo de jóvenes mayor en tema de violación a niñas. Pero a niñas, y las quedadas para ir a un centro comercial, el mismo del otro día de la niña de 11 años, las mismas quedadas para ver si encontramos a otra que la vamos a someter a todo tipo de vejaciones sexuales, porque eres un objeto, no un sujeto. Sí, es durísimo.
durísimo lo que está pasando. Sí. Yo creo que también es porque se consume desde muy jóvenes mucha pornografía. Aprenden de sexo a través de la pornografía. Solo quería añadir una cosita, si me permite, si es que yo antes hablaba de educación y hablaba de educación en igualdad y hablaba de igualdad de educación en aceptar la frustración. Y yo creo que algo muy importante de lo que yo creo que debemos ser un poco responsables todas las mujeres que somos madres, educadoras, etcétera, y es en el hacer un poquito de memoria histórica. Todas nuestras hijas, nuestras sobrinas y tal han nacido con todos los derechos por lo menos escritos, y hay que recordarles que esto no ha sido así siempre, sino que esto es fruto de la lucha de mucha gente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se nace con absoluta libertad y con absoluta igualdad se olvida lo que ha habido detrás de todo eso, y yo voy a todos los extremos de, evidentemente, las niñas que aceptan que sus novios les digan cómo tienen que ir vestidas, pintadas o no pintadas, saludar o no saludar. Pero es que hay cosas tan sutiles que aceptan casi todas las niñas jóvenes como son: bueno, yo le enseño el móvil a mi novio, si total no tengo nada que ocultar. No, porque de no preservar tu intimidad a que no tengas derecho a decidir sobre ella, hay un pasito muy chiquitito, sobre todo si no se les explica que hubo un momento en que las mujeres no podían decidir sobre su intimidad. Ahora no la compartas por sistema, porque hay un pasito muy chiquitito. Y hay cosas más graves, como esas que has hablado, no prohibir saludar, etcétera. Pero ese gestito de enseño el móvil porque no tengo nada que ocultar, pues como si no lo tienes, como si lo tienes, da igual, es tu intimidad y defiéndela, porque hubo tiempo en que no la podías tener, hubo un tiempo en el que no la podíamos tener. Ya estamos terminando ya por el tiempo, y solamente que alguno de la gente que está escuchándonos quiere preguntar alguna pregunta. Y ya si no terminamos aquí, porque la verdad que ha estado muy interesante, ha sido una charla, un coloquio, para mí un aprendizaje y me ha encantado. Pero me gustaría que alguien de compañeros, alguien que esté aquí presente, hiciera alguna pregunta. Está todo hecho. Venga, por favor. Me gustaría preguntarles qué impronta han dejado como mujeres en el trabajo que han realizado. Es decir, porque yo estoy convencido de que no dicta una misma sentencia a un hombre que una mujer. ¿Cuál es la impronta que proyectan sobre su trabajo? Yo creo que sí dictamos la misma sentencia a un hombre y una mujer. Es una cuestión técnica, es una cuestión jurídica. Yo creo que lo que sí tenemos es formas distintas de trabajar. Es decir, yo creo que las mujeres sí dejamos una impronta distinta en cómo desarrollamos nuestro trabajo, cómo somos eminentemente, somos muchísimo más organizadas que los hombres, aunque os pese y lo sabéis. Entonces, organizamos las oficinas de otra manera, tenemos un trato con el personal de otra manera, y yo creo que incluso la sala la llevamos de otra manera. Entonces, a lo mejor la resolución final es la misma, pero tenemos la impronta que deja una mujer, yo creo, en el trabajo es su condición de mujer, es decir, su condición de estructura sólida. Yo creo que tenemos una estructura muy sólida en los trabajos que desempeñamos cuando nos dejan, claro, pero cuando te dejan, yo creo que el sistema organizativo y de estructura es distinto en los hombres y en las mujeres. Aunque hay alguno que nació organizado, pero bueno. Yo de mi vida pasada guardo mucho lo que trabajé como legisladora. Fueron trabajos muy intensos, nocturnos. La mayor parte de las noches pues, me daban las 2 o las 3 de la madrugada retocando enmiendas o retocando proyectos. Y luego venía la pelea con los demás grupos para ver si vencían mis tesis o no vencían mis tesis. Había proyectos como el Código Civil, la modificación del Código Civil, modifiqué más de 500 artículos del Código Civil. Pues hablo del Código Penal lo mismo, participé en la redacción del Código Penal y eran trabajos muy densos y a mí me encantaba, esa obra me encantaba. A mí yo era diputada y seguía trabajando con las leyes porque era lo más que me gustaba.
lo más que me gustaba era trabajar en eso y en cambiar. Y luego ver, yo cogí la manía, ¿no? Si veía ver una ley, esto está mal, esto tengo que hablarlo con el ministro de Justicia para que coja, y va a ver si nos vemos y cambiamos este párrafo, porque este párrafo, cosas de ese tipo, montones, todos los días. Y bueno, ahí están los textos, no se cambiaron, muchos no se cambiaron, ahí están vigentes, y bueno, yo tengo eso, lo tengo a mi satisfacción, ¿no? Era la única mujer que estaba además allí en la comisión de legislación esa, y luego pues mi trabajo como política, que yo tenía una oficina aquí parlamentaria donde yo atendía a la gente, y entonces con cosas increíbles, tengo cajas de todo lo que me pedían, y entonces me dirigía al ministro, me dirigía al director general, me dirigía a no sé cuánto. Todo eso se lo doné a ese trabajo, todo ese trabajo se lo doné a la universidad, lo pasé por digital, lo hice digital y lo tienen en el archivo de la universidad, porque creo que puede formar parte de la historia de la transición en Canarias. Me costó 2 años o 3 trabajar en eso cuando ya dejé la política, y ahí está, en la Universidad de La Laguna, en la biblioteca. Y tengo cartas que he devuelto, en fin, tengo correspondencia increíble que la tengo particular, porque eso ya no lo pongo, no me deshago de él, pero creo que sí, y además daba pregones, yo qué sé. Me llamaban para un pregón en una fiesta, digo, bueno, vale, ¿cuándo es? ¿Cómo dice que se llama el pueblo? Sí, auténtico, es que es auténtico, y era, no, que tienes que venir. Sí. Pero me llamaban de los sitios más increíbles, digo, bueno, vamos a ver, tengo que mirar el calendario, a ver, la península también. Y luego cartas que me pedían de todo, claro. Pero fue una época muy bonita, 25 años que yo disfruté, y además le doy gracias a la vida por haber tenido esa oportunidad. La pregunta que tú has hecho, Chema, yo de impronta estoy con Esmeralda en cuanto a organización. Yo he estado al frente de 2 sesiones de la Fiscalía. La cercanía también con los compañeros, el crear equipo, ¿sí? Por lo menos los compañeros con los que he trabajado siempre, tanto en violencia como medio ambiente, el crear equipo con los compañeros fiscales, compañeros y compañeras fiscales, pero también con la oficina fiscal, la organización, el tener cercanía también personal, profesional con esos funcionarios que al fin y al cabo son importantes dentro de nuestra organización. Y una cosa que estoy notando, yo creo que eso es por la edad, que a sitios que voy me dicen que me echan de menos. Y yo pensé que cuando me fui de violencia lo celebraron. Sí, es que funcionarios que llevan años en violencia. Doña Francisca, ¿cuándo vuelve? En Fiscalía también pretendieron que volviera, mis compañeros no. Yo creo que tú podías volver a violencia. Y juzgados, ahora también hago guardias, entonces vas ahora estoy en La Laguna, de vez en cuando voy por mis declaraciones a lo mejor al sur, funcionarios que conoces hace un montón de años de juzgados. Entonces se alegran de verte, y la alegría es real, no es alegría de, uy, viene esta mujer por aquí. Pero yo lo digo lo que dije también cuando grabaron el vídeo, cuando me llegó un día de febrero, era un sábado porque estábamos comiendo en el sur, veo ahí, felicidades, no sé qué, un premio, me puse nerviosa y digo, ¿a mí? Pero se han acordado de mí, pero ya estoy... Entonces yo creo que esa impronta del cariño, no me refiero por este premio en concreto, sino el día a día en sitios donde vas profesionalmente hablando y de pronto te notas que te reciben con cariño, se acuerdan de ti, porque incluso profesionalmente habremos tenido enfrentamientos, nadie dice que no, nunca malos, profesionales, porque después hablas con todo el mundo, te interesas por todo el mundo, ellos se interesan también por ti y tal, pero eso es una impronta que yo nunca me hubiera imaginado, que fuera de lo profesional hay un pozo importante de personal a lo largo de todos estos años de trabajo, y para mí eso es muy, muy importante.
Bueno, con estas palabras yo creo que damos por finalizado el acto. Quiero dar las gracias sobre todo a las 3 ponentes que han sido muy interesantes, todas sus intervenciones. Yo he salido de aquí con un aprendizaje y yo creo que todos los que estamos escuchando también. Sobre todo que nos ha llegado al corazón las palabras tanto de doña Esmeralda como doña María Dolores, Mari, para mí, y Paqui. La verdad que nos ha llegado al corazón sus palabras. Y hemos aprendido. Quiero dar las gracias a la Concejalía de Igualdad, representando aquí también con Puri y a todo su equipo, que he estado con ellos hablando y la verdad que me he sentido muy arropada y ya os quiero, la verdad, a todo el equipo. Y nada más, solamente también agradecer al Ayuntamiento y que además nos ofrece por su cortesía un brindis, un brindis que a mí me gusta mucho llamarlo un vino español, así que vamos para allá, venga. Sí, el premio. Sí, un detallito, claro, es verdad. El premio, sí, me acordaba. La ruina, Venga, que no me acordaba. Superando la prohibición, mujer, abogacía y otras carreras jurídicas en España, cuyo autor es un compañero que está aquí presente, Santiago Llanes, compañero mío de promoción en la facultad, y que ha escrito este libro de las primeras mujeres que las carreras jurídicas lo ha relatado aquí para conocimiento, y lo que no se ama, lo que no se conoce no se ama. Por eso yo creo que va a ser un regalo fantástico. Muchísimas gracias. Y superando la provincia. Oh, qué bonito. Luego también. Eso lo puedes firmar, lo puedes dedicar en la Un detalle sí, precioso, ¿eh? El otro, ¿qué te falta? Con el no, no podíamos ser menos. Qué precioso. Gracias. Mira qué bonito. Y luego Lo pondré qué preciosidad. un ramo de flores. Qué bonito. Ay, mi madre. Un bono de intervino, Qué preciosidad. Detalle bonito, Mari. Ah, precioso, gracias. Gracias a ustedes por el ejemplo. Gracias. Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito el ramo. El autor no lo puede firmar. Muchísimas gracias. Bueno, Una dedicatoria.